yo trabajo y hablo y un poco reflexiono con personas vinculadas directamente al liderazgo, a la dirección de instituciones educativas. Así que me costó un poco este año porque además me dijeron, no sé si fue Pilar, que me dijo, no, acaba el COVID, entonces ya no puedes hacer lo del año pasado. El año pasado hicimos una reflexión sobre las lecciones del COVID, ¿no? ¿Qué nos había dejado la pandemia al mundo de la educación? ¿Qué nos había hecho pensar? Se nos ha olvidado ya. Así que ya no hace falta que volvamos a pensar, porque en general la mayor parte de las reflexiones que hicimos ha sido una experiencia muy interesante. Volví de Perú la semana pasada. Han estado 2 años las escuelas cerradas, 2 años enteros. Mirad, era impresionante visitar escuelas y ver a niños de tercero de primaria que no saben leer y escribir. Porque, claro, han pasado 2 años en sus casas y han pasado directamente de la educación infantil a tercero de primaria. Entonces, claro, nuestro país tuvo un confinamiento muy corto y muy crítico, pero en general muchas de las lecciones, entre comillas, que decíamos hace un año que habíamos aprendido, pues ya no están teniendo un impacto en las decisiones políticas, organizativas o de gestión en el ámbito de los sistemas educativos, lo cual es bastante triste. Así que he preparado una cosa un poco diferente, vamos a ver qué sale. Y antes de empezar, siempre me gusta explicar un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Es verdad que en la presentación pues ya apuntábamos a la fundación, hoy Trilema, sobre todo porque nosotros empezamos hace ya más de 20 años y empezamos un grupo de profesores insatisfechos con lo que estábamos viviendo en el campo de la educación. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer investigación y hoy trabajamos sobre todo en formación del profesorado, empezamos muy pronto a dar cursos y programas de formación. Hoy facturamos alrededor de 7.000 horas de formación presencial en escuelas ya en 7 países, que es que el grupo de formación ha crecido, pero a partir del año 2011 nos regalaron escuelas. Empezaron a regalarnos colegios que iban a cerrar, que estaban muy mal. Y entonces hemos generado un modelo de innovación y de gestión del cambio que resucita algunas escuelas, otras no, y que bueno, pues ha ido impactando y hoy tenemos una red de unas 50 escuelas, colegios muy distintos, públicos, concertados, privados, grandes, pequeños, rurales, urbanos. Hay 2 colegios de Guinea Ecuatorial, hay 4 en Argentina, uno en Costa Rica, en Colombia. Es una red tremendamente diversa, tremendamente plural y creo que muy importante en estos tiempos, ¿no? Y hablaré al final un poco de la necesidad que hay de consenso educativo para poder tirar para adelante, ¿no? Y eso hace la Fundación, además de que tenemos 2 residencias universitarias, trabajamos en el ámbito de la salud, en fin, la Fundación va creciendo y, y además yo dirijo Cuadernos de Pedagogía, que es una revista de 150 páginas que sale cada mes. Hoy está en imprenta a espera de mi editorial. Pero bueno, también eso nos da una oportunidad de ir aglutinando cada mes, ¿no? Pues reflexión sobre el ámbito educativo. Eso es lo que hacemos y desde ese contexto es desde el que yo voy a compartir un poco una reflexión sobre educación para los que no sois o directamente estáis en el mundo de la educación. Pero que es verdad que la mayoría tendréis hijos en algún momento de vuestra vida, nietos como yo, y entonces todos hemos sido alumnos y tenemos opinión sobre la educación, ¿no? La educación es un tema emocionalmente muy sensible y muy fácilmente de manipular, desde todos los contextos sociales, ¿no? Y eso, pues al final, genera un debate en este país tremendamente crispado y muy politizado y muy manipulable, ¿no? Y no es fácil el tener una visión objetiva y una visión sensata muchas veces, ¿no? Con sentido común sobre las decisiones que hay que tomar. Bien, esas son mis 6 preguntas para el ratito de esta mañana, ¿no? Voy a ver hasta cuál llego. Voy a empezar por una reflexión sobre el talento, ¿no? Pensando en que al final vosotros habéis sido elegidos para estar aquí porque sois muy buenos, sois los mejores, entiendo que erais los mejores de todas las solicitudes. Luego sois gente potente, ¿no? Y sois gente con mucho talento. Nosotros dedicamos un número ahora de cuadernos sobre el futuro, ¿no? El mundo laboral, el futuro de la profesión y cómo se valora cada vez más el talento. Claro, el talento es un concepto que ha venido a sustituir en el ámbito de la educación al concepto de inteligencia.
¿vale? Hoy ya nadie habla de que la gente es o no es inteligente, sino si la gente tiene talento o no tiene talento. Por una cosa muy importante, porque el talento es el fruto de la educación, no la premisa. Es verdad que ese concepto que teníamos antiguamente de la inteligencia como algo heredado, ¿no? Muy determinado por la genética, de que uno nacía más listo o más tonto, y bueno, pues la escuela hacía lo que podía, ¿no? Y las circunstancias, pues a unos ayudaban y a otros no, pero al final todo venía ya, ¿no? Todo venía ya de serie. Eso hoy ha desaparecido del discurso educativo, no del todo, pero en gran medida ha desaparecido, ¿no? Y hoy hablamos mucho, a mí me gusta mucho esa definición de José Antonio Marina, ¿no? Que es patrono de nuestra fundación, supongo que muchos le conocéis, él es filósofo y somos muy amigos, trabajamos mucho juntos, hemos publicado mucho juntos y él fundó conmigo la fundación. Y él define el talento, ¿no? Como la inteligencia que elige bien las metas, maneja la información, gestiona las emociones y practica las virtudes de la acción. Y eso es un poco lo que la escuela, el sistema educativo, yo voy a hablar fundamentalmente de la educación obligatoria, ¿vale? De infantil, primaria y secundaria. Esto es un poco el mundo en el que a mí me gusta moverme, ¿no? Porque justamente es el momento vital donde uno puede desarrollar el talento, que es el fruto y no la premisa de la educación. Y en ese especial que hicimos sobre el talento hace pocos meses en Cuadernos, bueno, pues llegábamos a esta especie de descripción que tenéis ahí en la pantalla, y que como tengo poquito tiempo, solamente me voy a quedar en dos de los rasgos que me parecen fundamentales, ¿no? Y que, bueno, que me gustaría compartir. El primero es que el talento es colectivo, que hoy cada vez más necesitamos generar equipos docentes en las escuelas, necesitamos que nuestros alumnos aprendan a trabajar de forma colaborativa y cooperativa. Y esto supone un desafío enorme a la escuela tradicional. No sé en qué colegios, eso no lo ponéis en el currículum, pero yo siempre me gusta preguntar dónde estudiaste la primaria y la secundaria, ¿no? Porque al final deja casi más impronta que en qué universidad hiciste el máster. Esto es algo bastante habitual, ¿no? Y bien, la escuela tradicional ha producido una tipología, un perfil profesional tremendamente individualista. Hay presión para cambiar, pero también hay presión, mucha presión para no cambiar. Y mucho, seguro si seguís las redes sociales, hay una especie de movimiento anti-innovación, ¿no? Instalado en la añoranza de que cualquier tiempo fue mejor y que lo que hay que hacer es volver a la lista de los reyes godos, ¿no? Porque, entonces, esta especie de pugna, luego hablaré un poco, ¿no? Entonces, hay una corriente, este verano ha sido terrible, ¿no? Ha habido en las redes, y la prensa les encanta, a veces las periodistas o los periodistas educativos. No sé, ¿hay algún periodista? No. El año pasado sí había un periodista, ¿no? Ah, sí. ¿De alumna? No. No, pero vosotros ya no tenéis remedio, ya. No. Esto ya está hecho. Sí, había una periodista. Entonces, es que luego vino y me hizo una entrevista muy bonita, por cierto. Entonces, lo digo porque muchas veces se juega de forma muy irresponsable a nivel mediático con a qué discurso se les da protagonismo, ¿no? Y bueno, el morbo vende mucho en este país y entonces se le da mucha luz a muchas opiniones tremendamente destructivas que hacen mucho daño al imaginario social sobre el entorno educativo. Bien, y el segundo rasgo que a mí me parece particularmente relevante para este grupo es que el talento es feliz. Entonces, entiendo que a vosotros os encanta el poder, ¿no? ¿Os gustaría tener poder o no? Sí, si no, no sois buenos líderes. Hay que disfrutar mandando. A mí me encanta mandar. Mi madre decía que yo tenía vocación de madre superiora. Quiero decir, esto, claro, o sea, yo disfruto mucho mandando. Y cuanto más mando, más disfruto. Y mando muy bien. Por eso la organización crece y crece bien y hace un bien social importante. Y disfruto liderando equipos. Pongo la palabra liderar y ya queda mejor. Ya, pero también mando. Lidero, inspiro, conmuevo y mando. Tomo buenas decisiones, gestiono los conflictos y voy a los juicios que me ponen los empleados que no quieren. Claro, o sea, hay una parte desagradable. Pero el talento es feliz. Esto es muy importante. Ahora se habla mucho de la empresa con propósito y del propósito como uno de los valores fundamentales que conmueven y mueven.
y necesitas disfrutar de aquello que haces. Necesitas encontrar el sentido, el propósito que alimente los malos ratos y alimente la persistencia en la causa, ¿no? Y alimente pues un poco en todos los momentos de la vida, ¿no? Incluso en las horas de vuelo de avión. Y eso, el talento es feliz y la felicidad tiene un componente de voluntariedad y tiene un componente importante de talante vital. Y esto se aprende en la infancia, ¿no? Esto se aprende en la escuela. Hay una cosa que enseña esos años de maduración, que es a elegir si uno ve la botella medio llena o la botella medio vacía. Y eso, el sentido positivo de la mirada sobre la vida, se aprende en la escuela. Eso y muchas otras cosas que tienen que ver con el carácter, ¿no? Bien, aparte de todo lo demás, ¿no? Que también es muy interesante, pero no tenemos tiempo. Y que está hoy vinculado a todo el lío este de las habilidades blandas. Yo odio ese nombre, ¿no? Tengo que confesar que esto de las soft skills me pone un poco los nervios. Como si las hard skills fueran, ¿no? Como son más, ¿no? Sí, las hard skills de derechas y las soft skills de izquierdas. Las competencias de izquierdas, los contenidos de derechas. Nosotros somos muy maniqueos. El sistema, o sea, los españoles somos muy, sí, ¿no? Como decía Unamuno, los unos y los otros, pero con H, ¿no? Siempre unos contra otros. Entonces, esto, bien, sean blandas o no sean blandas, lo que es cierto es que gradualmente van cobrando más peso en muchos entornos, excepto en la escuela. La escuela está costando mucho más. De hecho, está cambiando más rápidamente la educación superior, esto posiblemente tú lo puedas atestiguar, más rápido que lo que nos dejan cambiar la infantil y la primaria, ¿no? Como el debate este de los medios de comunicación, la regla de 3. Es que la LOMLOE ha quitado la regla de 3. Mentira, es mentira. Pero da igual, esto, titulares de prensa, de Twitter, ¿no? Es decir, es un poco esa idea, ¿no? De que si tocamos en la escuela, ¿no? Si dejamos de hacer complementos circunstanciales, ¿no? ¿Recordáis aquello de objeto directo, indirecto, circunstancial, ¿no? Hacíamos los arbolitos para la selectividad, ¿no? ¿Verdad? Qué encanto. Hace años que sabemos que es totalmente inútil, o sea, que eso no sirve para nada. Cuando yo era pequeña nos decían que eso servía para aprender las lenguas, ¿no? Que si tenías una formación sintáctica, tú vas hoy a una academia de inglés porque en el cole no te enseñaron y no haces un puñetero objeto directo, bueno, los ingleses no saben eso ni qué es. Entonces, quiero decir, no sirve para nada. Pero seguimos haciendo complemento directo, indirecto, arbolitos, y en la EBAU seguimos teniendo un porcentaje enorme de peso, y así podríamos decir, ¿no? Bien, esto es uno de los conflictos importantes que tenemos, y que además se azuza mucho en la opinión social, porque como los papás y las mamás hincamos los codos, ¿no? Calentamos silla, y aquello de la letra con sangre entra, lo vivimos, pues es fácil provocar ese impacto emocional en el debate educativo, pues acudiendo a la añoranza de esa escuela deseada donde todo era maravilloso, pero que convivía con unas tasas de analfabetismo totalmente inaceptables o unos porcentajes de estudios de educación secundaria totalmente hoy que serían absolutamente rechazables, ¿no? Quiero decir, como que los niños a los 14 años entraban en el mercado laboral, el segundo de la ESO estaban trabajando. Hoy esto nos parece imposible, ¿no? Entonces, bueno, toda esa añoranza, ¿verdad?, es muy poco rigurosa en el análisis. Bien, no sé si son blandas o no son blandas. Manpower ha hecho uno de las clasificaciones más interesantes, pero me interesa lo que ha hecho en ese estudio, lo podéis encontrar fácilmente en las redes, de que son las menos relacionadas con el nivel educativo. Es decir, son cada vez más valoradas, pero cada vez menos presentes en las reformas educativas. Y esto, la otra clasificación, esta me gusta más, que es de McKinsey. Esto al final, todo ese tipo, no sé si se lee muy bien, ¿no? Todas estas clasificaciones. Es verdad que ahora se le ha dado mucho peso a las habilidades relacionadas con la digitalización a raíz del COVID, y todos los fondos Next Gen que van derivados a educación van a ser invertidos casi en su totalidad en desarrollo digital, lo cual me parece un tremendo error político. Pero luego hay otras cosas
que nadie sabe muy bien ni dónde se tocan, ni cómo se educan, ni cómo se entrenan, ni cómo se adquieren, ni qué impacto tienen en el carácter, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese desafío? Si realmente el futuro de la empleabilidad, el futuro no solamente de la empleabilidad, sino el futuro de la convivencia y de la calidad social, depende de la calidad personal, que no depende de cuántos circunstanciales o ecuaciones de segundo grado sabemos hacer, sino de cómo manejamos lo mal llamado habilidades blandas, tendremos que cambiar las prioridades de nuestras escuelas. Porque esto no se improvisa, ni se aprende de repente. Esto se enseña y se aprende desde la más tierna infancia, ¿no? Y ya los ves en infantil, ¿vale? Y los ves que ya apuntan maneras, ¿no? Mi nieta será directora general también. Si está en la ludoteca, tiene 1 año y medio y ya gobierna a los otros bebés. Ayer me decía la profe, me decía, no, si cuando ella dice que ya no se juega, recoge todos los juguetes y no juega nadie más. No, ya es mandona, es que le viene, o sea, quiero decir. Y hay niños que tú los ves en infantil, nosotros hacemos una experiencia muy bonita, que son todos nuestros profesores están hermanados, ¿vale? Tienen un hermano, una pareja pedagógica. Y entonces tú eres mi hermana, yo voy a verte a ti, tú vienes a verme a mí, 2 veces cada trimestre, y luego pues hacemos unos protocolos en el portfolio digital, en fin, todos estos rollos. Pero siempre los hermanamos de etapas distintas. Entonces una cosa que se repite todos los años es que el profe de infantil, cuando sube a secundaria a ver una clase de matemáticas de su compañero, lo que mira es a los alumnos, que los tuvo hace 15 años, es que son iguales, no han cambiado nada. La que era tímida, timidísima, el que era repipi, en fin, iguales. Entonces, bueno, pues bromas aparte, el carácter, las tendencias vitales se aprenden en los primeros años de socialización infantil. Y es verdad que las leyes de educación se preocupan mucho más de la parte de arriba, de los contenidos, y mucho menos del carácter y de cómo se aprende, a qué clase de persona voy a ser. Y para enseñar en el medio, entre la educación de la personalidad y del carácter y el elenco enorme de contenidos que hay que aprender en los currículums escolares, pues están las famosas competencias, ¿no? Que es seguro que este debate algo os habrá llegado, ¿no? Y las competencias sí, competencias no, y bueno, y todo esto, y bajan los niveles, y bueno, todo este follón. Bueno, esto es ruido mediático, yo siempre digo, es una cortina de humo, ¿no? Para ocultar pues, problemas muchísimo más serios, ¿no? Las competencias no bajan el nivel, es un enfoque hoy del conocimiento que es diferente, que responde a una realidad, y es que la información la tenemos todos al alcance de la mano, es decir, todos tenemos en el cacharrito toda la información que necesitamos. Y a alguien le gustó lo de McKinsey y ya estáis en el móvil y ya lo habéis encontrado y lo tenéis en pantalla, la misma foto que puse yo en la pantalla hace 5 minutos. Por lo tanto, la información es accesible. El desafío es cómo la información se convierte en conocimiento. ¿Cuáles son los procesos cognitivos que hacen que yo sepa encontrarla, sepa juzgar su relevancia, su pertinencia, su veracidad, sepa utilizarla para resolver problemas reales o para tomar buenas decisiones? Es decir, cómo entreno las mentes de mis alumnos y de mis alumnas para poder convertir la información en conocimiento. Claro, la escuela tradicional tenía como función meter en la cabeza toda la información posible, porque no estaba el cacharrito. Pero ahora la escuela, como dice un sociólogo que a mí me gusta mucho, escocés, Ian Mackintosh, que dice la función de la escuela es contestar a las preguntas que Google no sabe contestar. ¿No? Él dice, hay 2 tipos de preguntas, las que Google sabe contestar y las que Google no sabe contestar. Pues la función de la escuela hoy es contestar a las preguntas que Google no sabe contestar. Y eso nos debe llevar a un ejercicio importante de discernimiento sobre cómo se genera el conocimiento. Y cambiar esa visión que teníamos de la mente, del cerebro, como una especie de cajón donde caben muchos contenidos, ¿no? Y vosotros ya no, pero en mi época hacíamos unos tests nefastos de coeficiente intelectual, supongo que ya no habéis llegado a esa fase. No me lo puedo creer, ¿sí? ¿Dónde estudiaríais? Vale. Es que Albacete. Pero bueno, al final nos hacían estos test y si tenías un coeficiente alto, a ciencias. Y si era más bajo, o eras mujer en mi época, a letras. Y si ya era hepatítico, pues te mandaban a FP con los salesianos, ahí en Valencia, yo soy valenciana. Entonces, el coeficiente intelectual era la capacidad.
y en función de tu capacidad, pues abordabas determinada dificultad. Bien, todo esto es más largo, que no tenemos tiempo. Hoy sabemos que la mente humana no funciona así, que no se trata tanto de tamaño, sino que se trata de generar un montón de conexiones interneuronales que van generando, ¿vale?, que van entrenando y van cambiando, con una expresión que a mí me gusta mucho de Ortega, ¿no?, un poco pero al revés, y es que la biología no solo determina la biografía, sino que es la biografía la que determina la biología. Es decir, el aprendizaje modifica las estructuras neuronales del lóbulo frontal responsable del entrenamiento de las funciones ejecutivas, la memoria, la atención, la percepción de la realidad, la gestión de las emociones, la flexibilidad cognitiva, la metacognición, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, una buena escuela, un buen aprendizaje sistémico puede hacernos más listos y más buenos. Porque no olvidemos que la bondad, la virtud, es un hábito. Y los hábitos se generan en la cabeza. El corazón bombea sangre, es muy romántico, pero siente la cabeza, piensa la cabeza, decide la cabeza y actúa la cabeza. Por lo tanto, hay que entrenar bien la cabeza. Y eso hace que tengamos que diseñar escuelas y currículums que prioricen el entrenamiento de lo que hemos llamado la LifeCom, la competencia vital, que es la competencia que enseña a pensar, a tomar decisiones, a actuar y a gestionar las propias emociones, que es la matriz de las soft skills. Bien, la neurociencia se ha convertido, ¿no?, en una especie de fuente, en una fuente importante, ¿no?, para el cambio que se necesita en los entornos educativos. Puse aquí la fotito de este señor, premio Nobel, porque fue el inventor del escáner cerebral. Y me gusta poner esta foto cuando hablo de cómo la investigación sobre la mente humana debe hacernos cambiar radicalmente el sistema educativo, porque esto no ocurre hasta los años 90, es decir, hasta finales de los años 90, hasta finales de siglo, no tenemos una foto de cómo funciona la mente. Howard Gardner, las inteligencias múltiples, Goleman, la inteligencia emocional, Sterned, Steiner, todos estos abuelitos gurús de finales del siglo pasado hicieron sus hipótesis sobre el funcionamiento del cerebro con los dibujitos de Ramón y Cajal, que llamaba a las neuronas las mariposas del alma y que imaginaba cómo era el cerebro por dentro, pero es que lo vimos anteayer. Entonces, pensar que estamos en un momento todavía como recién nacido de revolución sobre el aprendizaje, porque muchos presupuestos que llevaron a configurar los sistemas educativos se han probado falsos. El mismo Howard Gardner ha renegado de las inteligencias múltiples. Y por eso, pues hoy sabemos cómo se genera otro tipo de conocimiento, cómo se activan otros tipos de memoria de una forma muchísimo más rigurosa, vamos a decirlo así, que lo conocíamos hace 15 años, no mucho más. Y esto está empujando fuerte a nivel internacional en un cambio profundo en la configuración. Es que es más que el currículum, todo este debate ridículo que estamos teniendo aquí en estos meses de la LOMLOE, que si los andaluces dedican más horas al Guadalquivir que los gallegos al SIL, en fin, todas estas tonterías. Esto es, vuelvo a insistir, es la puntita del iceberg. El debate es mucho más profundo. Es decir, el cambio que se requiere es de concepción de escuela, de organización de escuela. Va mucho más allá de qué es lo que hay que meter en la cajita. Y esto, bueno, pues nos lleva pues a cosas que han provocado, no sé si luego tenemos un poquito de tiempo de diálogo, ¿no?, han provocado mucho ruido en los medios de comunicación. En la Comunidad Valenciana hemos vivido un espectáculo que ni Valle Inclán hubiera podido soñar con los ámbitos, ¿no? Han llevado el tribunal, el trabajo por ámbitos en las escuelas, ¿no? No sé si habéis seguido ese debate, ¿no? Se denunció, 1000 profesores de la Comunidad Valenciana han llevado a la Consejería de Educación a juicio porque les ha obligado a trabajar por ámbitos en secundaria. Nosotros hace 8 años que tenemos todas las escuelas. A mí me llevaron a juicio por lo contrario, porque empecé trabajando por ámbitos. Viví en Inglaterra muchos años, las mejores investigaciones recomiendan hace más de 20 años que se globalice la educación y que se apueste por la interdisciplinariedad. Y sin embargo, pues hemos tenido este espectáculo aquí este verano un poco surrealista, entonces están paralizados los currículums de la Comunidad Valenciana, los institutos no saben qué hacer, han dicho que se vote en claustro el que quiera interdisciplinaridad y el que no, como si esto fuera
Entonces, estas cosas tan surrealistas que cuando vosotros mandéis y seáis consejeros y presidentes, espero que no vuelva a pasar. Pero en este momento, desgraciadamente, sí está pasando, ¿no? Disculpa, cuando comentas nosotros, ¿te refieres a la fundación, a Monofilema? ¿Ha dicho a nosotros nos llevaron a juicio por lo contrario? Sí, a la fundación, sí, Claro. sí, sí, Sí. sí. En nuestras escuelas empezamos trabajando por ámbitos, ¿vale? Cuando no se podía. Entonces hicimos una especie de proyecto de innovación y entonces en la Junta de Castilla y León, no en Valencia, entonces no se podía. Entonces estuvimos bueno, pues, con inspección educativa y demás. Entonces éramos alegales o ilegales y ahora somos precursores y todo el mundo viene a ver las escuelas a ver qué estamos haciendo. Pero ya sabíamos que había que hacer esto, porque ya teníamos mucha base, ¿no? Es una cosa de las que quizás nos falta, ¿no? En nuestro sistema y es de dónde bebemos fuentes rigurosas para tomar las decisiones políticas, de políticas en este caso educativas, ¿no? Y hay que ser rigurosos. Y hoy tenemos mucho bagaje de investigación. Conocemos muy bien los problemas y las soluciones. Lo que no tenemos es voluntad de llevarlas a cabo. Y esto no siempre depende del dinero que tenemos, ¿no? Y, que decir, al final hay muchas cosas internas del sistema que lo que requieren es inteligencia de los líderes, más que, bueno, dinero tampoco viene mal, que los recursos están muy bien, pero no todo depende de los recursos. Bien, en ese camino de reflexión curricular, pues hay como algunos elementos fundamentales a la hora de reconfigurar una escuela, ¿no? Yo pongo siempre esas 3 preguntas porque remiten a las funciones ejecutivas que antes hablaba, remiten también a cómo generamos los hábitos, es decir, cómo educamos, cómo hacemos que nuestros alumnos adquieran buenos hábitos intelectuales, de ahí el pensamiento crítico, creativo, toda esta parte, hábitos de comunicación, hábitos de socialización, hábitos de convivencia, hábitos morales y hábitos espirituales. Al final, cómo entrenamos la personalidad. Y eso es un planteamiento y una pregunta que una buena escuela tiene que hacerse. Porque no se trata, como dice José Antonio Marina muchas veces, ¿no?, de hacer pedagogía de la hamburguesa, de ver un poquito de la Revolución Industrial, un poquito de la Revolución Francesa, un poquito, ¿no? Se trata de generar modelos cohesionados y coherentes, ¿no?, de acceso a la información que luego vayan permeabilizando la toma de decisiones y la resolución de problemas. Y he dejado ahí la referencia al libro de funciones ejecutivas. Bien, todo este discurso así muy comprimido, que me da miedo porque toco mucho estereotipos sin profundizar, pero bueno, lo dejo ahí. No es un capricho, ¿no? Y ahora no somos nosotros, sino que hay un movimiento mundial, ¿no?, de cambio profundo en la configuración de la educación obligatoria. Y ahí pues tenéis algunas de las referencias. Me gusta mucho la de Oxford porque yo he trabajado ahí muchos años y hace una propuesta justo antes de la pandemia de currículum global. Está la del Banco Mundial, están las Skills 21 de Estados Unidos, están las últimas de Europa que se publicaron en noviembre del 18, las nuevas competencias que son las que la Ley de Educación española ha retomado, son las del octógono. Y está el librito este azul que acabamos de publicar con el BID, con el Banco Iberoamericano de Desarrollo, ¿vale?, que en América Latina es pues una institución muy potente, y hemos trabajado con ellos en la Fundación, hemos dirigido una parte del estudio y hemos analizado 23 países, 23 políticas curriculares y procesos de implantación de políticas de reforma curricular que nos parecían más interesantes, y las iniciativas que se han llevado a cabo en las escuelas y el impacto que ha tenido en el cambio en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y qué tienen en común todos los sistemas educativos de éxito en las decisiones que van tomando de cambio en las legislaciones. ¿Cuáles son las claves de éxito que hacen que las escuelas o los los macrosistemas educativos cambien, ¿no? Y tienen que ver con cambiar el currículum, los modelos y los sistemas de evaluación, la docencia, las metodologías de aula, la organización escolar, ¿vale?, y evidentemente la inversión inteligente de los recursos disponibles. Entonces, bueno, pues hemos ido haciendo un trabajo bastante exhaustivo durante 2 años de análisis, ¿no? Y salen cosas muy sorprendentes, porque a veces se piensa que los países que más invierten son los que mejores resultados tienen, y esto no es verdad. Hay microsistemas o áreas o zonas o partes de países que hacen una inversión relativamente pequeña y obtienen unos resultados espectaculares, quizá porque se sientan a pensar bien qué es lo que tienen que hacer. Bien, paso a la segunda parte, me quedan 20 minutos, voy a intentar comprimir, ¿no? Hasta la 1, me dijeron.
¿Me puedo extender? No hay nada mejor en una clase que acabar 5 minutos antes de la hora y no 5 minutos después. Es una regla. Pero bueno, yo acabo la 1 y si queréis luego dialogamos el tiempo que queráis. Puede no aprender una escuela, ¿vale? Paso un poco a dar algunas, dado que el curso es de liderazgo, ¿vale? Cuando uno aborda, ¿no?, y hace un análisis de la realidad, que podría haber sido más exhaustivo, ese póster que acabo de poner, ¿no?, que ha salido, es la infografía, lo presentamos en julio con todos los ministros de educación de América Latina, y nosotros, el modelo nuestro en la Fundación, que ya sistematizamos hace años, lo hemos bautizado con el nombre de Rubik, el cubo. Porque a mí me gusta decir que cuando uno resuelve Rubik, pues las primeras veces tiendes a hacer un color, haces el rojo, relativamente fácil, y vas a hacer el amarillo y el rojo se te deshace. Pero si ya haces el rojo y el amarillo y quieres hacer el verde, entonces ya es imposible, porque para hacer Rubik tienes que mover los 6 colores a la vez. Entonces yo siempre explico que para cambiar una escuela o un sistema educativo tienes que mover simultáneamente 6 factores: el currículum, las metodologías, los sistemas de evaluación, la organización del centro, el liderazgo y la personalización, que es el gran desafío de la innovación del futuro. Entonces, bueno, esto llevamos muchos años diciéndolo y ahora nos sale, analizando los sistemas educativos, pues muchas cosas en paralelo de ese trabajo que hemos estado haciendo tantos años. Entonces, ¿qué hemos hecho en ese modelo? Pues mover todo esto. He hablado un poquito del currículum, del cambio curricular. Voy a centrarme un poco en el modelo, en la quinta cara que decimos nosotros, que es la cara del liderazgo, ¿no? ¿Qué factores o qué decisiones o qué escuelas de liderazgo pues nos han ido inspirando a trabajar en un modelo concreto? Le llamamos a nuestra red, la red de escuelas, que está en tantos países y que es diversa, le hemos bautizado con un título de un libro de Peter Singer, Escuelas que aprenden. Seguro que todos conocéis la quinta disciplina, que es la más conocida en el ámbito de gestión de organizaciones, pero Peter Singer, dado el éxito que tuvo ese libro en organizaciones educativas, escribió después otro que quizá conocéis menos, que se llama así, Escuelas que aprenden. Cogió la quinta disciplina y lo aplicó a organizaciones educativas. A mí, bueno, pues nos ayudó mucho, y luego en Inglaterra hay una red que se llama igual, Learning Schools, que depende de la Universidad de Cambridge y que nosotros hemos trabajado mucho con ellos, hemos visitado sus escuelas, es decir, aprendimos mucho con ellos, entre otras cosas, por ejemplo, todo el tema de los ámbitos. Entonces, nuestra red aquí la hemos bautizado así, Learning Schools, Escuelas que aprenden. Y un poco esa introducción que hace Peter Singer al principio del libro, dice, hay escuelas que aprenden y escuelas estúpidas. Se parece un contrasentido decir que hay organizaciones dedicadas al aprendizaje que son estúpidas. Entonces Singer dice, bueno, una organización estúpida es la organización que no aprende, ¿no?, que no permite, que no amplía o expande, dice Singer, la capacidad de aprendizaje de sus integrantes. Por eso, a nivel organizacional, en una escuela, posiblemente la competencia organizacional más importante es la aprendibilidad, que se llama ahora. Carmen, perdona que te corte, es que se me ha estropeado tu micrófono. ¿Te importa usar este? Sí. Vale. Vale. Si así una escuela, si tú empiezas el cambio en una escuela, en una comunidad autónoma, en un país, pensando, llorando, de si yo tuviera mejores profesores, si yo tuviera mejores edificios, si yo tuviera mejores escuelas, si yo, mira, de casa se viene llorado, ya, y ya está. Es decir, esto porque lamentarse, yo digo, en las salas de profesores hay muros de lamentaciones, y en las empresas también. Uy, cómo están los de primero, uy, cómo están los papás de no sé cuántos, uy, qué mal están no sé cuántos, uy, cómo... La gente llega llorando todo el tiempo. Entonces los muros de las lamentaciones hay que retirarlos. Ah, bueno, eso es una maldición diabólica, sí, sí, sí. Pero no hay más, ¿no? Pero cuando uno lidera, la melancolía y la añoranza es muy peligrosa. Es una de las barreras más paralizantes que hay.
Y esto, bueno, pues el cambio se hace con las naves que tienes, que son las mejores que podrías tener. Si me pongo piadosa, los vasos de barro. Oye, haber elegido a otros. Esto es lo que nos toca cambiar. Y otra clave para mí fundamental en educación es que somos juntos mejores que solos. Se ha cultivado mucho tiempo y en educación se ha cultivado muchísimo el liderazgo personalista. Y la directora, ¿no? Y quiero decir, que es o el director de toda la vida, y se va el director de toda la vida y se cae todo el proyecto abajo, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación, las pelis americanas, ¿no? Este profe, ¿no? El profe negro en escuela de blancos, la profe progre, ahora hacían el otro día otra vez la sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? Julia Roberts, la profe guay en escuela de niñas tontas, o sea, esa visión de, ¡guau!, el superhéroe, ¿no? Y los demás profes son todos unos inútiles, y tú te comes el mundo, ¿no? Esa visión del liderazgo es tremendamente nefasta en una escuela y en un sistema educativo. Porque además hoy el impacto que una persona tiene sobre un niño es muy limitado. Y necesitas hacer equipo. Y necesitas generar equipo cohesionado, potente, que comparta una visión y que la comparta diferencialmente, ¿no? Y necesitas, cuando lideras, encontrar cómo generar esa cultura colaborativa de verdad. Y yo siempre digo que la colaboración se pone en agenda, no son deseos, ¿no? Y un poco tenemos como esos molinos de viento que hay que luchar, ¿no? Que en este país, para mí, son esos 4 que tenéis ahí. Uno, es que es muy duro cambiar las prioridades, ¿no? Dedicar más tiempo a las competencias que a los contenidos, introducir programas sistemáticos de educación emocional quitando 1 hora de matemáticas. Quiero decir, hay muchas cosas que sabemos que son fundamentales, pero es muy difícil cambiar las prioridades heredadas del sistema. Cambiar el individualismo docente. En este país se ha cultivado mucho. Yo cierro, ¿cómo se llamaba aquello de la...? Ay, no me acuerdo ahora, no me sale el nombre. No, ay. La potestad que tiene un profesor de enseñar, la libertad de cátedra, que no me salía, ¿vale? Que tiene un origen histórico, no tiene nada que ver con esto. La libertad de cátedra no es la libertad de hacer lo que te dé la gana en tu clase, es la libertad de hacer bien lo que tienes que hacer bien de la manera que tú creas que es mejor para hacerlo bien, no es hacer lo que te dé la gana. Pero en este país la libertad de cátedra es cierro la puerta y hago lo que quiero. Y esto, o sea, y lo hago yo. Y a mí nadie me tose. Entonces, cambiar el individualismo que hay tatuado en sangre en los docentes de infantil y en los de la universidad, quiero decir, en toda la docencia española, cuesta muchísimo. Una pregunta, ¿crees que en los colegios que están llevados por congregaciones religiosas esa colaboración o forma de educar está mejor gestionada que en colegios públicos, por ejemplo? Creo que es un estereotipo un poco difícil de asumir. No creo que haya... El individualismo es posiblemente igual en ambas redes. Y nosotros facturamos un 40% de la formación en redes públicas y aproximadamente un 50% en redes concertadas. Quiero decir que trabajo con los 2 tipos de claustros. Hay otras cosas donde sí hay muchas diferencias, pero en el individualismo docente, no. Es algo, porque al final en este país tenemos un problema, y es que los profesores se forman sin ver otros profesores. Quiero decir, tú tienes una formación teórica, haces un practicum más o menos llevado, bastante regular, sinceramente. Yo soy autora del libro blanco, La profesión docente, en fin, he tenido bastante follón político con el tema del MIR educativo y todas estas cosas, intentando generar un sistema de prácticas que permita que los docentes vean al menos 20 buenos profesores. Pero claro, ven 1, con suerte, o 2, que sean buenos, ya está por ver, y además, claro, no tienen una formación de acompañamiento en excelencia educativa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a enseñar, enseñas como te enseñaron a ti. Y la mayoría de nosotros pasamos por profesores tradicionales que a lo mejor algunos eran muy buenos, pero trabajaban solos. Y ellos, a su vez, se formaron imitando a los profesores que tuvieron. Es decir, esa tradición se ha ido permeabilizando. TALIS, el informe TALIS, que es tremendamente objetivo, señala que España es uno de los países donde los profesores menos hacen observación de aula del mundo. Del mundo. O sea, yo voy mucho a América Latina y hay una cierta cultura de observación de desempeño. Aquí en España nos está costando mucho. Y nosotros hacemos bastante y
tenemos programas, pero si tenemos que hacer un análisis de todo el país, pues cuesta mucho generar esa cultura colaborativa y romper ese individualismo. ¿Y eso lo meterías en la propia carrera? Sí, por supuesto. Sí. De hecho, tenemos algunos programas de innovación, por ejemplo, con la Universidad de Nebrija, que hacen el prácticum en nuestras escuelas y les hacemos rodar para hacer mucha observación de aula. Y luego lo metemos en los programas de formación permanente. Y ahora pues empiezan a salir programas, modelos de practicums un poco diferentes, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, un practicum de inmersión, llevándonos a un curso entero de profes durante una semana a vivir a un cole. Y quiero decir, vamos haciendo experiencias, pero claro, todo esto es muy minoritario. Y luego perdona, No pasa nada. y luego se evalúa qué es bueno y qué es mal, porque Sí. yo veo, o sea, me siento ahí, veo que das una clase y yo me llevaré mi percepción y entenderé lo que es bueno, si eres buena o mala en función de mi percepción. Eso luego hay algún... Sí, claro que se evalúa, pero sí es muy fácil. Tú tendrás hijos algún día y cuando vayas a un cole y tengan la señorita Pepa y la señorita Juana, verás cómo sabes qué señorita quieres para tu hijo. Claro que sí. Cuando un alumno te importa, enseguida sabes que hay profes buenos y profes malos. Esto es muy fácil. Sí, también como alumno, pero vamos, los alumnos pintáis poco. Quiero decir que eso es otro problema de este país, pero al final, quiero decir, claro que hay buenos profes y malos profes y es objetivable, que es tu pregunta. Claro que sí. Y hay sistemas de evaluación de desempeño potentes. Claro que sí, yo evalúo a mis profesores. Tenemos un portfolio profesional con 10 competencias docentes y con un sistema de 125 indicadores de calidad educativa. Y tengo un sistema con 36 indicadores de una buena clase. Y cuando entro a ver una clase, pues tengo 36 indicaciones de si es buena o es mala. Y sobre todo tengo una indicación de qué tiene que hacer ese profesor para hacerlo mejor cuando vuelva a entrar el mes que viene. Y que claro que hay sistemas. El problema es que en este país no se implantan. Entonces tú vas a un sistema anglosajón y tu evaluación de desempeño profesional está vinculada a tu sueldo y no te suben el punto salarial anual si en la evaluación de desempeño no has subido en la adquisición de metas. Pero esto aquí es impensable. Sí, no, sí. La escuela pública por la posición y la escuela concertada porque no te puedes permitir despedir. O sea, un despido vale una pasta, entonces que será, al final es una cosa y la otra. O sea, nuestro sistema no tiene un sistema de entrada decente, ni un sistema de salida oportuno, ni un sistema de formación permanente pertinente, ni un sistema de carrera profesional que vaya aprovechando los buenos profesionales. Y cobra igual un profesor bueno que uno malo. Solo cobras más si eres más viejo. El único punto de incremento salarial en educación en este país es envejecer. Los sexenios y los trienios, y la gente hace puntitos para los sexenios y los trienios. Vamos a dejar los molinos de viento, que yo he venido aquí a hablar en positivo. Bien, ¿quién lo hace bien? Claro, que ya digo que los problemas ya los conocemos todos. Todos sabemos cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Hay que tener lo que hay que tener para ponerlas en marcha. O sea, todos sabemos que hace falta un modelo de carrera profesional. De hecho, había un compromiso en la LOMLOE para implementarlo y no se ha hecho. Salió un borrador hace unos meses que no sirve para nada. Y como no sirve para nada y todos lo sabemos, pues entonces no se animan a aprobarlo. Pero quiero decir, insisto, no es un problema de saber lo que hay que hacer. Esto o sea, hay mucha investigación, o sea, hay mucho dato. Y no, está el DRIP syndrome, Data Rich Information Poor, mucho dato y poca información, poco dato convertido en información para toma de decisiones inteligentes, y esto en educación es un problema serio. Vamos al revés. ¿Cómo sabemos que una escuela es buena? ¿Vale? He puesto una referencia, voy a ir un poco más ágil, a un proyecto donde también hemos participado con PricewaterhouseCoopers, Fundación Ashoka, no sé si le conocéis, Ashoka. Vale, yo soy Ashoka Fellow, les colaboro mucho con Ashoka en muchos proyectos y trabajamos en un proyecto de investigación sobre un modelo de indicadores alternativos para medir el éxito de una escuela. ¿Vale? Es decir, ¿cómo sé yo, que es la pregunta que hacías tú hace un momento, que hacéis vosotros, cómo sé yo que un profe es bueno, cómo sé yo que una escuela es buena, que no sea solo PISA, porque al final PISA mide lo que mide, que es poquito, y en fin, tampoco da para tanto. Entonces,
ahí necesitamos otros modelos de medición, ¿no? Hicimos un trabajo durante también un par de años, justo también antes de la pandemia sacamos los resultados y fuimos trabajando con 11 organizaciones educativas de éxito, es decir, se seleccionaron, PricewaterhouseCoopers seleccionó los modelos educativos de más éxito y entonces hizo un contraste y un estudio de cuáles eran las cosas o los elementos que tenían en común. Y lo he puesto aquí por dos cosas. Uno, porque el primer elemento fundamental es la concepción hoy de ecosistema educativo. Eso sí os afectará más pronto o más tarde. Es decir, los buenos sistemas educativos entienden la escuela como parte de un ecosistema más amplio que tiene un rol activo en la educación. Y eso es importante, ¿no? Hoy solo no se puede, ¿no? Entonces, un modelo educativo de éxito tiene que generar una cadena de valor compartida con todos los agentes sociales con los que pueda conectar. Y no solamente es para que den pasta a las empresas, que tampoco está mal, sino para un vínculo muy activo de trabajo compartido con la comunidad. Y luego pues hicimos, que si alguien tiene luego curiosidad los podéis ver, fuimos trabajando cuáles eran las dimensiones y las acciones o los focos en las escuelas que eran fundamentales, ¿no? Y que eran importantes el trabajar o el estimular o el cambiar, ¿no? Si uno quería generar una buena escuela. Bien, no me entretengo mucho porque vamos así más deprisa. Y este es nuestro decálogo del liderazgo, ¿no? En la cara que trabajamos de Rubik, pues estas son un poco nuestras claves para dirigir el cambio. Nosotros tenemos un modelo de dirección colegiada, ¿vale? Entonces, las 7 escuelas que son propiedad de la Fundación las dirigimos en equipo, ¿no? En una cosa que se llama Redige. Entonces, los jueves por la mañana, todos los equipos directivos de las 7 escuelas tienen toda la mañana blindada para trabajar juntos. ¿Vale? Entonces nos conectamos, lloramos, decidimos, compartimos, en fin, pero tenemos la mañana blindada para trabajar juntos. Entonces cogemos cualquier foco, pues desde la lectoescritura de los pequeñitos, si tenemos una batalla, que si el método fonológico o el método globalizado, si metemos Montessori o toda esta pijada de la madera la dejamos fuera, que decir que Montessori trabajaba con madera porque no había plástico entonces, pero ahora paga Montessori. Entonces, estas cosas. Y yo he ido a la India, hemos ido a la India, además un grupo de profesores. A mí me gusta mucho el turismo pedagógico, ¿vale? Ahora he mandado 12 profes a Viena una semana. Y me decía ayer el director de una institución católica importante, ¿pero cómo has sacado 12 profesores del colegio una semana? Digo, pues nada, los niños ven vídeos porno, que digo yo, por no dar clase. Pues vídeos y hacen lo que sea. Pero si yo tengo 12 profes, los tengo que formar bien. Porque el curso tiene 35 semanas. Vale la pena sacrificar una para que las otras 34 sean muy buenas que tener 35 semanas mediocres. Entonces, hay otro problema importante en nuestro sistema, es que la formación permanente se ve como una especie de lujo o de capricho o de ocurrencia o como en mi instituto, yo he estado 17 años de profesora en centros públicos, en institutos. Y yo me acuerdo del último instituto que estaba en Nazaret, como conocéis Valencia muchos, ¿no? Entiendo. Pues yo estaba de profe en Nazaret varios años. El último cursillo que hicimos como claustro fue de bailes de salón, en Nazaret, que yo trabajaba en el Flechas, que ahora ya no está, ahora está el Marítimo, el Flechas, que le llamaban el Instituto de las Putas, porque estaba en el Camino de las Moreras, y teníamos un alumnado, vamos, para echarse para atrás. Pues el cursillo de formación permanente que votó el claustro fue bailes de salón, para relajarse. Entonces, quiero decir que la formación permanente, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bien, todo esto tiene un poco que ver con la toma de decisiones colegiada. Cómo intercambiamos profesionales, profesores que pasan semanas en unos coles, en otros, movemos mucho a la gente, ¿no? Entonces, ese modelo, ¿vale? Cuando hablamos del liderazgo colaborativo, el liderazgo colaborativo se gesta cuando se ponen en agenda decisiones pertinentes o relevantes. No se gesta porque hagamos una comida el día de Navidad o porque nos regalemos un jamón o porque hagamos sermones y en Adviento leamos la parábola del sembrador. No, o sea, se pone en agenda, se toman decisiones importantes y se aceptan decisiones de otros y se va generando un modelo de intercambio. Y esto es importante porque hoy las redes educativas es uno de los grandes desafíos. Una escuela sola no puede cambiar. 3 escuelas solas, que es uno de los grandes problemas de la red pública, que los centros están muy aislados y que no hay redes potentes, reales de centros, cosa que es más fácil
cuando tienes una congregación, una institución o una titularidad que tiene la propiedad de unos centros, porque evidentemente esto te ayuda pues, a jugar mucho. Y luego el sistema público español es muy inflexible. O sea, yo, por ejemplo, cambio a mis profesores mucho. Pues los de Madrid van a Soria, los de Soria van a Zamora, los de Zamora a Valencia, el valenciano va a Sevilla. O sea, todo esto en la pública, bueno, o sea, les parece que es mucho más fácil, pero ellos mismos se autolimitan. Entonces es muy difícil el tener esa concepción de pertenezco a algo que no soy mi ombligo. Entonces esto genera mucha dificultad, ¿no? Bien, y he seleccionado esas tres cosas. Una es el foco en el aprendizaje, que ya he hablado. He seleccionado también aceptar que para un proceso de cambio es importante que el claustro, que el equipo docente acepte que es parte del problema. Si no aceptas que eres parte del problema, no aceptas que eres parte de la solución, ¿no? Y la última que me parece muy importante, y es que la visión, ¿no? La visión del líder, no es un sueño, estas cosas de las charlas TED, que a mí me parece un poco surrealista. La visión es un acontecimiento, no es una idea. Tienes que hacer que ocurra para cambiar un equipo humano. Una cosa es cuando tú lideras, es verdad que tienes que tener una visión a largo, ¿no? A mí me gusta mucho ese modelo de McKinsey, de los 3 horizontes. Tienes que tener visión a corto, a largo y a medio plazo. Y tienes que transformar la visión en estrategia, y seguro que de esto sabéis mucho más que yo. Pero cuando tú quieres transformar un equipo humano cuyo punto de partida no es alto, es decir, son los que son y son los que están, y tienes gente que le quedan 3 años para jubilarse y gente que, en fin, que lleva 30 años en quinto de primaria y que le pones de tutor de segundo de primaria y acaba tomando diazepam porque le has bajado 2 cursos. Es decir, que cualquier cambio, esto en educación es cierto, quiero decir, es verdad por distintas razones, ¿no? Entonces necesitas hacer que la visión ocurra, la visión de excepcionalidad, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo con alumnos, ¿no? En las clases, cuando tienes este alumno imposible, ¿no? Anteayer que estaba ayer no sé dónde estoy, ayer por la mañana estaba en uno de mis centros con un alumno que ha roto una puerta, ha pegado profesores, muy violento, bueno, han estado a punto de expulsarlo, horrible. De estos que si pillan el COVID dices que les dure un mes, no quieres que se mueran, pero que les dure mucho, ¿no? Todos tenemos en los colegios esto. Pues estaba desconocido. Me hizo la ruta, me enseñó las evidencias, analizando el portfolio, haciendo este segundo de la ESO, Derek. Bueno, estaba la directora a mi lado, entre enfadada, diciendo, ¿y por qué no será siempre así? ¿Cómo sería esa clase si Derek siempre fuera como ha estado contigo estos 15 minutos, ¿no? Pues eso, ¿no? Eso es lo que hace que tú cambies la forma en la que te diriges a él o cambies la percepción que tienes sobre un alumno. Pues esto es un poco igual, ¿no? Necesitas generar muchos momentos de excepcionalidad para ir creando una visión de que es posible, ¿no? Yo siempre digo que es muy importante cuando tú tienes un equipo hacer creer a tu equipo que es mejor de lo que es, ¿no? Lo dice John Hattie, uno de los grandes gurús en el ámbito de la gestión educativa, ¿no? El cambio de expectativas, la modificación de expectativas es uno de los factores más importantes de éxito. Bien, pues eso es muy importante en el entorno educativo. Voy a saltarme alguna transparencia por esto de que, hombre, ya, pero tendréis que almorzar y esas cosas, ¿no? Sí, sí, pero me miran con cara de póker. Bien, no pasa nada. Voy a avanzar un poco. Y voy a pasar un poco. Me he saltado, quería coger de los informes McKinsey y demás, tampoco pasa nada. Bien, voy a centrarme en esto, que lo hicimos el año pasado, justo habíamos acabado cuando vine acá, que es el informe que seguro que también habéis, ¿no?, visto en medios, el Informe España 2050, que se elaboró durante la pandemia con el gobierno y que salió en muchas memes, ¿no?, de Sánchez quiere arreglar el 2050 porque no puede con el 2030. ¿No recordáis un poco todo el follón? Bueno, pues yo fui una de las 8 ponentes en el capítulo de educación. Tenía un capítulo de urbanismo, población, economía, industria, y educación era uno de los capítulos. Entonces, éramos 8 personas muy diferentes, ¿no? Fue un ejercicio bastante interesante, porque ya lo contaba también la vez pasada, porque cuando uno piensa a largo plazo, los debates son menos crispados.
Es decir, cuando uno no tiene que ganar elecciones, pues es más fácil tomar decisiones generosas. Entonces fue un debate muy interesante. Yo era la única, entre comillas, yo no es que represente la concertada, porque no es verdad, pero los demás eran todos anticoncertada, con lo cual yo era un poco la menos radical en ese sentido. Entonces hicimos un ejercicio importante de cómo imaginábamos que tendría que ser, o cuáles son los objetivos que como país deberíamos marcarnos para soñar esa educación del futuro, ¿no? Y bueno, y hubo debates como muy surrealistas, ¿no? Por ejemplo, si bajábamos o no queríamos la repetición escolar, ¿no? Sigue habiendo muchísima gente que piensa que la repetición es importante, que es importante que los niños repitan si no llegan, como si esto fuera una carrera sin fondo, ¿no? Y sabemos, por muchas razones, con muchas cifras, con muchos datos, que la repetición es totalmente ineficaz y es carísimo. Y es muchísimo más barato poner más profesores en las aulas y bajar las ratios. Pero no hay manera, no hay manera. Entonces nos proponíamos como objetivos, algún recorrido rápido, bajar la repetición, que en España es la más alta de los países desarrollados de la OCDE, bajar al 5%, del 29%. Es decir, pensar que un tercio, casi un tercio de la población española ha repetido curso alguna vez. Esto nos parece como de, no sé, alguien tenía que hacer algo, porque esto no es normal. Bueno, pues bajar de un 29 a un 5, disminuir la tasa de abandono escolar desde el 17%, que ha bajado considerablemente en los últimos 10 años, ¿vale? Bajarla del 17% hasta el 3%. Conseguir que el 93% de la población española tenga una educación superior a la ESO. Y aquí se plantea un debate interesante y que yo soy de la opinión, no solo de la opinión, sino que Europa presiona para que la educación obligatoria aumente de los 16 a los 18 años. Es decir, sea obligatorio que todo el mundo esté en procesos de formación. Claro, los profesores se ponen, si no aguantan a los de tercero de la ESO, solo de pensar que los tienen que tener 2 años más, ya se traumatizan, ¿no? Entonces, claro, esto no se trata de aguantarlos en la silla haciendo ecuaciones 2 años más. Se trata de diseñar una variación suficiente de ofertas educativas de formación que permitan que todo perfil de alumno tenga acceso a una educación y no salgan al mercado laboral con 16 años sin ninguna cualificación para ser carne de cañón. Y esto deberíamos planteárnoslo como sociedad, es que es un bien para todos, ¿no? Bien, el tema de la equidad y vencer la segregación, que es un problema también grave. España tenía tasas muy buenas en temas de equidad hace 15 años. Éramos todos un poco burros, pero todos igualitos, ¿no? Teníamos un problema de excelencia, esto decía PISA, teníamos pocos alumnos que despuntaban, todos estábamos mal, pero todos éramos igualmente malos. No sé si esto era bueno o malo, pero el caso es que desgraciadamente las tasas de inequidad han aumentado mucho, ahora diciéndolo en serio, y como país deberíamos plantearnos tener una escuela, que toda escuela sea buena, ¿no? Uno de los informes McKinsey publica un informe en el año 2007, hago un paréntesis que es todo lo que me he saltado, muy interesante, sobre los 25 sistemas del mundo que mejor mejoraron. No los mejores, sino los que en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Por qué la OCDE les encarga a McKinsey este estudio? Porque ve que se ha gastado en el último decenio del siglo más dinero de educación que nunca, jamás, pero no todos los países han avanzado igualmente. Y entonces encarga a McKinsey un macroestudio que fue una revolución y que analizara por qué esos 25 países / sistemas educativos, porque por ejemplo estaba pues Gales, no toda Gran Bretaña, sino solamente país de Gales, Massachusetts en Estados Unidos, es decir, determinadas zonas, no necesariamente con una gran inversión, habían saltado a puestos de excelencia educativa con un nivel de estándares, ¿no? Entonces, McKinsey señala que hay 3 elementos. El primero es la captación de los mejores para la docencia, es decir, cómo seleccionaban a los estudiantes de magisterio. La segunda es los modelos de formación permanente, con una media de 120 horas de formación permanente anuales. Y la tercera es la inclusión educativa. Es decir, ningún sistema mejora si no mejora todo entero. Es decir, si se invierte solamente en escuelas para listos y escuelas para tontos, ese sistema no crece. Entonces, la equidad como principio fundamental de gestión de excelencia es fundamental en los cambios educativos. Bien, y luego ya pues otros elementos. Cada uno, el estudio sacaba
varias dimensiones de qué cosas querríamos ver en el futuro. He hablado de algunas de ellas, rediseñar el currículum en términos de competencias, un poco todo lo que hemos visto, ¿no? La flexibilidad, la autonomía, que hay una especie de obsesión nacional por la homogeneidad. A ver si estudian lo mismo los catalanes que los andaluces. Y a ver si los niños... Claro, esto es una cosa surrealista, ¿no? Tenemos 17 sistemas educativos. Yo he publicado ahora 20 libros de texto, este mes pasado, ¿vale? En septiembre. 20 libros de texto. Estaría bien si fueran de asignaturas distintas. Pero es que hemos tenido que hacer 17 libros de matemáticas. Porque los currículos de matemáticas... O sea, que yo entiendo que los de historia, por ejemplo, pues hombre, a todo el mundo nos gusta que nos cuenten pilota valenciana, que está en el currículum de Valencia, y yo qué sé, los andaluces no renuncian a los toros. No sé. Me parece hasta comprensible. Pero que tengamos 17 currículums de matemáticas, de primaria, bueno, pues esto es un poco surrealista, ¿no? Entonces, un poco hacia dónde queremos caminar. Pues hacia otro modelo completamente distinto de definición curricular, por supuesto, hacia una profesionalización de la carrera docente, de esto también he hablado. El tercer gran objetivo, mejorar la gobernanza del sistema. La inspección educativa española es para llorar, y no solamente la inspección, sino que no hay una profesionalización de la dirección escolar, lo comentábamos antes de empezar, no hay programas de formación de directivos. En las escuelas públicas los directivos se votan. Es como si imaginaos, no sé quién está ya, algunos estabais ya en una empresa grande, ¿no? ¿Quiénes estabais trabajando? Imagínate que el presidente de la compañía se hace por elección democrática en el mes de septiembre. Y entonces se vota, y se vota el conserje, que es el que menos enemigos tiene, y se pone de director general. Esto ocurre en las escuelas públicas. Y cuando pasan 4 años, pues vuelve a ser conserje, y entonces ya se vota otro. Claro, no tengo tiempo de seguir. Pero, claro, esto es surrealista. Los destinos, es decir, uno aprueba la posición y elige destino. O sea, no es el centro escolar o la empresa la que elige el perfil de trabajador que necesita para su proyecto empresarial. Es el trabajador el que decide en qué empresa quiere trabajar y ya que le haga sitio. Entonces, claro, o sea, tiene como muchas incoherencias, ¿no? Y son incoherencias de gobernanza del sistema educativo. El cuarto es impulsar un sistema de evaluación, desde la evaluación del desempeño profesional hasta la cultura de evaluación dentro de las escuelas y, por supuesto, mejorar la financiación. Invertir y subir los niveles de inversión y de porcentaje de PIB en educación y hacer una inversión inteligente, ¿no? Y, en fin, que esto no siempre es fácil. Bueno, habíamos puesto allí algunas prioridades, había otro grupo trabajando en formación profesional, por eso nosotros trabajamos sobre todo educación obligatoria. Y por último, la formación postobligatoria, el aprendizaje para toda la vida, que sabéis que es un objetivo importante de la Comunidad Europea. Bien, y voy a terminar por esto del tiempo, y voy a terminar, me permitís, porque en la presentación lo único que no has dicho es que yo soy teóloga, ¿eh? Yo soy licenciada en teología, ese es mi origen académico. Entonces, por deformación profesional, el año pasado no lo hice, pero este año lo voy a hacer, voy a terminar con una disquisición teológica, ya que estamos en la Fundación Pablo VI y creo que me lo podía permitir, ¿no? Porque al final... he cogido esta cita, no sé si habéis visto en los medios, hace pocas semanas que estaba Francisco en Kazajistán, en un encuentro mundial de las religiones. Si no lo conocéis, interesante leer el discurso completo, ¿no? He traído esta frase de cuáles son las dos fuerzas que mueven a la humanidad, ¿no? Es un encuentro muy interesante, se hizo en Asís hace muchos años y van marcando también un nivel de reflexión a todos los niveles, ¿no? Y él dice, hay dos grandes fuerzas, dicen los líderes religiosos de todo el mundo, que mueven el mundo, la trascendencia y la fraternidad, ¿no? Y al final la trascendencia no necesariamente supone una vinculación religiosa, pero yo creo que la escuela tiene como misión ampliar los horizontes, ¿no? Ampliar los horizontes y las expectativas que tienen los alumnos sobre sí mismos, ¿no? Yo siempre digo que un niño no elige la infancia que tiene, no elige la familia en la que nace, las condiciones socioculturales, económicas, no elige de su raza, la ciudad, el pueblo, no elige su infancia. Pero una buena escuela puede hacerle elegir un destino distinto al que está predeterminado. Y eso hace que la escuela sea crítica
en los procesos de socialización y de creación de convivencia. Y eso ocurre aquí y ocurre en todo el mundo. Nosotros tenemos un programa muy ambicioso de cooperación internacional en África, en Guinea Ecuatorial. Y vamos mucho, yo voy mucho a Guinea. Y he visto cómo hemos abierto una escuelita en una aldea en medio de la selva y 6 meses después violan menos niñas, por decir un dato así más espectacular. Pero la higiene aumenta, los contagios de malaria disminuyen, quiero decir, se crea humanización. Una escuela irradia humanización. Y una buena escuela cambia los destinos, ¿no? Y por eso he querido cerrar un poco con esa llamada de Francisco al pacto global, que no es una llamada al mundo de la educación, es una llamada a todas las sociedades para que hagan un pacto tácito de protección de la educación como posibilidad de crear un futuro distinto, ¿no? Y dice, los creyentes están llamados al cuidado, a hacerse cargo de la humanidad, volviéndose artesanos de comunión, que creo que es una expresión bellísima que vale la pena para superar esa guerra que decía al principio de los unos con los otros, con H, con la expresión de Unamuno. Y termino con esta foto, que es mi nieta y mi madre. Hace un mes más o menos, de hecho la puse en Twitter y tuvo así como mucho éxito. Y fue muy casual, yo me iba de viaje, me iba a París, que estuve presentando un proyecto que hemos hecho, y tenía prisa y no pude llevarla en coche, entonces iban las dos, ¿no? Y al final la educación nos toca a todos, es que nos toca para el estilo de vida que queremos hoy, que querremos en el futuro, ¿no? Los bebitos que están con mi nieta en la ludoteca serán los directores de las residencias que os cuidarán a vosotros cuando seáis abuelitos. Así que hay que invertir en ellos, porque al final todos tenemos esa gran interdependencia unos de otros, ¿no? Y la educación es la posibilidad de hacer un futuro distinto y de dejar una herencia de memoria feliz. Porque yo siempre digo que en nuestras escuelas, si venís alguna vez y tenéis oportunidad, los niños son felices, ¿no? Disfrutan, se emocionan, pasan muchas cosas cada día, ¿no? Ahora estamos con las celebraciones del aprendizaje. Ayer teníamos más de 300 papás y mamás en un cole pequeño en Manises, ¿no? Que tenemos allá, es el último cole que entra en la fundación. Y estaban todo el mundo, tengo cientos de fotos, ¿no? Donde los niños estaban tan orgullosos llevando a la mamá, arrastrando a la mamá a ver la evidencia, ¿no? Memoria feliz, ¿no? Y termino así piadosa por deformación profesional y por el entorno, ¿no? Y me gusta mucho recordar la parábola del hijo pródigo, que seguro que aunque no seáis muy vinculados a todo este lío, pero seguro que todo el mundo alguna vez conoció la parábola del hijo pródigo, ¿no? Recordáis este hijo un poco golfo que se escapa de casa, ¿no? Se gasta toda la herencia en malas mujeres, dice el texto, siempre tenemos un papel un poco extraño. Y estando comiendo algarrobas, dice el texto, recordó la casa del padre, ¿no? Y emprendió la vuelta. Yo siempre digo que si no hubiera podido recordar, no hubiera podido volver. Y la escuela es un lugar para crear memoria feliz, memoria de una visión de la vida un poco distinta, que se puede ser feliz de otra manera, que hay valores que son fundamentales, que hay un estilo de convivencia, de solidaridad, que hay un estilo de comunicación, que hay un estilo de conocimiento, de búsqueda de la verdad, que es diferente. ¿Para qué? Para que la vida que los llevará cada uno de ellos por donde los lleve, puedan recordar, ¿no? Yo siempre digo, el hijo pródigo volvió y era un golfo. A las 2 semanas se fugó con la otra media herencia del otro hermano. Si el Evangelio nunca dijo que se volvió buenecito y se quedó allí, lo único que dijo es que siempre tuvo memoria, que siempre podía volver, porque a la vera del camino siempre había alguien esperándole. Memoria feliz, dejar una herencia de memoria feliz. Esa es la función de la escuela. Gracias.